Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a Casos TMI, una sección que hemos creado en conjunto entre Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi, en donde resolvemos preguntas de preparación a residencia o de exámenes de residencia, haciendo como toda la secuencia lógica del conocimiento que uno debería tener para responder cada una de estas preguntas. Este tipo de videos de retroalimentación de preguntas los encuentran en nuestro nuevo proyecto que acabamos de lanzar, que es nuestro curso de preparación a residencia llamado MediResidentes. Si les interesaría aprender con un banco de preguntas que tiene cientos de preguntas con retroalimentación como este video, pueden ver todos nuestros planes que tenemos disponible para ustedes a través de www.mediresidentes.com. Nos presentan entonces el caso de un paciente masculino de 26 años, sexualmente activo, que acude a consulta por presentar un exantema generalizado no pruriginoso que lleva 2 semanas de evolución. Refiere que hace aproximadamente 8 semanas tuvo una úlcera única no dolorosa en el pene, la cual resolvió espontáneamente y no recibió ningún tratamiento. En la exploración física le observan un exantema maculopapular que afecta el tronco, las extremidades y de forma prominente las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se palpan adenopatías generalizadas. Los laboratorios iniciales muestran una leve elevación de transaminasas y proteinuria. Y nos preguntan cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio sería menos esperado en el contexto de la enfermedad de este paciente. Este es un caso que me parece interesante porque tiene muchísimas cosas en donde uno se pudiera confundir si de entrada no sabe reconocer cuál es la enfermedad de la cual nos están hablando, que vamos a hablar ahorita más adelante, y uno se podría perder pensando, bueno, adenopatías generalizadas, ¿cuántas causas de adenopatías generalizadas hay, cierto? Elevación de transaminasas, proteinuria también, ¿cuántas causas hay, cierto? Que serían como las cosas que uno podría tener en mente. En mi opinión, creo yo que todo esto, la forma en la cual más fácil uno eventualmente podría abordar eso y teniendo en mente lo que nos dejaron inicialmente, que es un paciente joven, que es sexualmente activo y demás, es esa úlcera genital que tuvo, ¿cierto? Yo la abordaría a partir de ese momento, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un paciente que tiene una úlcera genital. Los pacientes con úlceras genitales, pues digamos que pueden tener múltiples etiologías, pero en la gran mayoría de los escenarios estamos hablando pensando de una etiología relacionada con una infección de transmisión sexual. Sin embargo, no siempre es así. Hay varias causas por las cuales yo puedo tener una úlcera genital. Puedo tener causas pues infecciosas, como ya hemos venido mencionando, en donde está sífilis, linfogranuloma venéreo, herpes, pero también puedo tener algunas causas no infecciosas, ¿cierto? Algunas causas no infecciosas. Behçet, por ejemplo, sería una a mencionar. Pero en la gran mayoría de los escenarios siempre mi enfoque inicial va a ir a pensar que puede ser una causa infecciosa. Entonces yo pensaría, bueno, ¿será que alguna de estas infecciones está relacionada con el cuadro que está presentando ahorita el paciente? Enfoquémonos en la úlcera para saber si yo puedo dilucidar cuál de estas tres posibilidades entidades puede ser. Si me voy a este algoritmo de diagnóstico de Aptuate acerca del paciente que tiene una úlcera genital, fíjense que lo primero que me pregunta Aptuate es si el paciente ya ha tenido un diagnóstico previo en los últimos 90 días, o pues más bien ha estado expuesto a alguien que ya haya tenido un diagnóstico previo en los últimos 90 días. Pero si no es así como es nuestro caso, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es si la úlcera es o no es dolorosa. Porque si el paciente tiene una úlcera dolorosa, en general mi mente va a irse a pensar en un herpes. ¿Listo? Lo primero que tengo que irme a pensar. Ahora, que así también se pueden presentar otras etiologías. Sí, pero herpes es lo primero que tengo que pensar. Mientras que si mi paciente no tiene una úlcera dolorosa, lo primero que tengo que pensar es definitivamente sífilis, ver si hay posibilidades de hacer sífilis y si lo confirmo, pues listo. Pero otra posibilidad cuando no es sífilis es que el paciente tenga un linfogranuloma venéreo. ¿Listo? Ahora, el paciente tiene, digamos que el linfogranuloma venéreo no solo es la úlcera, sino que se acompaña de otras alteraciones, como por ejemplo esto, una linfadenopatía dolorosa. Si bien la úlcera per se no suele ser dolorosa, las linfadenopatías que genera son bastante escandalosas y son dolorosas. Entonces, en nuestro paciente nos hablaron de una úlcera única, no dolorosa, resuelve espontáneamente, demás, todo como muy concordante con una sífilis. Si uno llega a esa conclusión, podría tratar de acordarse entonces de que o este paciente tiene una sífilis o tiene una etiología no infecciosa, que por todo vamos a pensar que es mucho más probable que tenga una sífilis. Y yo tengo que recordar entonces que la sífilis tiene unos estadios, ¿cierto? Que la sífilis tiene un estadio primario, que es ese chancro, ¿cierto? La úlcera no dolorosa.
tiene un estadio secundario, un estadio latente y un estadio terciario, que ya es muchos años después, en donde puedo tener neurosífilis, goma sifilítica, aneurisma, pues digamos, sifilítico aórtico, entre otras. Pero pues digamos que muchas veces la transición suele ser de primaria a secundaria, no es como un sine qua non que tiene que ocurrir así, no hay una temporalidad estricta en cuánto tiempo tiene que ser, pero pues muchos pacientes que no se resuelve la sífilis primaria pueden presentar sífilis secundaria. ¿Y de qué se caracteriza esa sífilis secundaria? Esa sífilis secundaria se caracteriza por un rash que es rosado a café macular que envuelve muy importante las palmas, ¿cierto? En el 50% de los casos. Además, va a tener en la mucosa oral como parches mucosos. Puede tener síntomas de neurosífilis temprana, como pueden ser neuropatías craneales, como puede ser una meningitis aséptica. Puede tener afecciones oculares, como puede ser una uveitis anterior o una uveitis posterior. Puede ser un rash genitoinguinal que pues se puede parecer a lo que sería una tiña o, o lo que conocemos pues digamos como condiloma lata, ¿cierto? Y en menor medida pues puede tener afección orgánica interna, elevación de transaminasas o síndrome nefrótico dentro de las manifestaciones que puede llegar a presentar. Entonces, si uno piensa todo eso, creo que pues uno debe llegar a la conclusión de esto y que este paciente tiene una sífilis secundaria. La pregunta es cuál de las manifestaciones que me están poniendo ahí no se encuentra en relación a una sífilis secundaria. Entonces, vámonos a las opciones y miremos cuáles son las que tenemos. Entonces, la opción A dice condilomas planos en zonas intertriginosas. Sí. Placas mucosas en la cavidad oral. También. Artritis reactiva con afección de grandes articulaciones. Pues no. Y la de glomerulonefritis membranosa con síndrome nefrótico, sí. Una pista, si ustedes no tuvieran ni idea entonces de que eso era una sífilis secundaria y no pudieron llegar a eso, la artritis reactiva en la gran mayoría de los escenarios es posterior a la infección. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene, digamos que un componente activo, muy probablemente infeccioso, y no tiene únicamente como las manifestaciones relacionadas con el componente, digamos, de la artropatía seronegativa, que podría ser la artritis reactiva. La artritis reactiva actualmente se acompaña previamente de una infección gastrointestinal o respiratoria, cosa que no hay acá. Entonces, por descarte, ustedes pudieran haber dicho, creo que tal vez esa es la que menos me suena. Pero si ya ustedes saben y logran hacer el raciocinio que hicimos a través del análisis de esta pregunta, pues queda bastante claro definitivamente que la opción menos esperada, o sea, la que es correcta, es la opción C.